contacto ahora con uno de los protagonistas de esa historia, tanto como convencional como crónico, Patricio Fernández, periodista y escritor, ex constituyente por el Distrito 11, quien ingresó como independiente a través del cupo del Partido Liberal y se transformó no solamente en un convencional que tuvo que deliberar, ¿no es cierto?, discutir las normas y hacer propuestas, sino que además fue escribiendo una crónica respecto de lo que pasaba semana a semana y al que le vamos a pedir hoy también una crónica de esta última etapa del proceso. ¿Cómo estás, Patricio? Hola Lucía, qué gusto escucharte y verte. Muchas Bien, gracias. pues aquí estamos ya en los descuentos de este capítulo de una película que parece que se alarga y no termina nunca, y que no es una foto, sino que efectivamente es una serie en capítulos. Te olvidaste de mencionar dentro de tu raconto, de hecho, el proceso de Michelle Bachelet, Claro, claro, que fue bien significativo, digamos. claro que sí. ¿Qué es lo otro que quería mencionar es que hay uno de los grandes logros de la campaña del rechazo, es que consiguieron meter con mucha fuerza la idea del mamarracho, Mm. y de que esta cuestión estaba mala, cuando la verdad es que en el mundo académico y en el mundo de los constitucionalistas cuesta encontrar constitucionalistas reconocidos que avalaran una declaración por el estilo. Así sea en el constitucionalismo comparado, como en los profesores universitarios de Derecho Constitucional en Chile, no hay nadie que no tenga observaciones, pero prácticamente tampoco hay nadie que considere que esto es una calamidad. Mm. Y creo que eso es importante también recordarlo. Claro, efectivamente, a propósito de lo que mencionábamos, ¿no es cierto? Esta carta que aparece hoy publicada en diversos medios de comunicación y que hace referencia precisamente a un punto que señala que esta propuesta de nueva constitución es objeto de estudio, voy a leer textual, es objeto de estudio y comentarios favorables a nivel internacional por sus innovaciones y por canalizar de forma institucional una profunda crisis política y social. Tú hablabas de la palabra mamarracho, una palabra que instala el convencional Felipe Arbós, es el primero que la pone en la agenda, en la discusión pública, y se instala esta idea de que el texto es malo y de que no hay abogado, entre otras cosas, que lo defienda cuando efectivamente no es real. Patricio, ¿querías decir algo? Sí, que mira, a Chile vinieron en este tiempo, vino gente de muy distintas partes del mundo, autoridades en la materia, el profesor Ginsburg, el profesor Landau. A mí me tocó recibir, digamos, yo te diría que casi no había semana que no me tocara entrevistarme con alguien que venía de afuera, porque lo interesante de esto, y yo voy a ser el último que va a pretender decir de que estamos ante un texto perfecto, etcétera, pero lo interesante de esto es que acá estamos discutiendo muchos asuntos que son de la discusión global de estos momentos. O sea, en cualquier parte en casi cualquier país de Occidente donde tú pongas el dedo, está latiendo la necesidad de un nuevo acuerdo comunitario. Y los grandes pilares de ese acuerdo, muchos de ellos han sido aquí abordados. La paridad, que de alguna manera enfrenta lo que yo creo que podríamos decir es la revolución cultural más grande que ha vivido, digamos, el planeta en los últimos siglos, una crisis climática que tiene puesto al planeta, digamos, en una posibilidad de extinción, no por una bomba atómica, sino por sus propios procedimientos internos, la reconocimiento a las identidades, que va desde las diversidades sexuales hasta los pueblos indígenas, que a partir de los años 90 en el mundo entero se volvieron una corriente y una tendencia que va sustituyendo también a las grandes ideologías. Es decir, estamos acá en medio de una discusión que va más allá de nosotros y que la hemos abordado de manera, digamos, embrionaria, arrancando un ciclo político, que si tú me preguntaras por qué yo considero que es la razón fundamental de aprobar, es porque es mucho más coherente, armonioso, digamos, a partir de este texto, que volviendo a borrar de una plumada lo que se ha hecho, discutido y acordado hasta acá para comenzar de nuevo con este sartén en manos de una derecha que nunca ha querido los cambios. Patricio, tú señalabas una de las frases que se ha instalado en la campaña del rechazo, la idea de que es un texto malo, que es un mamarracho o que tiene graves
estructuras que nos llevarían a un desastre democrático, como olvidando que además estamos en una crisis ahora de la que no hemos salido, como la gente, como a veces me ha tocado conversar con personas que auguran crisis a 10 o 15 años por este texto, cuando estamos hoy en una crisis que tenemos que enfrentar más que imaginarnos la supuesta que podría traer un texto. Pero otra de las ideas que se ha instalado es la de un texto partisano que representa solo a un sector de la población. Y yo recordaba este fin de semana en las redes sociales cómo este es un texto que, salvo los convencionales de derecha, y Fuad Chahín y Felipe Arboe, representa y está siendo empujado para ser aprobado por personas tan distintas como tú o el profesor Esquella, que de alguna manera representaron la tradición liberal dentro de la Convención Constitucional, hasta los representantes de pueblos originarios, o por ejemplo, la profesora Castillo, mencionaba yo, ¿no es cierto?, y otros académicos, profesores rurales incluso que estuvieron representados en la Convención y que la gente ni recuerda sus nombres porque trabajaron silenciosas y además responsablemente. Entonces, esa idea de la Constitución partisana, ¿de qué manera tú la has podido también como contestar a quienes te preguntan si este texto efectivamente representa solo una visión? Yo creo, Lucía, que hay dos cosas a decir. Una, que va a ser bien significativa para lo que venga. Y es que la verdad es que aquí hay gente que te dice, bueno, aquí hay un porcentaje enorme de chilenos, un 44% dicen cuando piensan en la derecha, que no están representados. Y ahí desde ya hay un grave error, porque es verdad que la convención no representó los equilibrios políticos a la manera parlamentaria. O sea, habría que decir que no solo es un porcentaje de la derecha la que no se debería representar, sino que tampoco la democracia cristiana, que tuvo un militante, el PPD, que tuvo algo como dos. Por lo tanto, parece que resulta coherente cuando suma y Arboe en esa ecuación. Fue 104 de los 155 éramos independientes. Lo que se le ha dado a llamar la izquierda, a mí me incomoda el nombre porque nunca se escuchó la palabra socialismo al interior de la convención. Son grupos que son grupos reivindicativos con causa que llegaron acá desde distintos lugares y que yo diría que se iban generando complicidades dependiendo más de la intensidad que del proyecto común. O sea, las feministas más furiosas se hacían amigos o se acercaban a los ecologistas más furiosos y a los regionalistas más furiosos. Y así sucesivamente, va casi como si fuera el volumen lo que determinara más que esa totalidad. Temo a que ahora hay algunos que provenientes de ese mundo político empiezan a decir cosas como que todos los problemas acá fueron de los independientes. O sea, que el gran drama de esto fue que no estuvieron los partidos. Y creo que eso puede llevar al olvido de lo que hemos vivido en el último tiempo. Cuando fue el estallido social, un 2% de los chilenos se sentía parte o cercano a los partidos. Yo soy alguien que cree muchísimo en la importancia de los partidos políticos para la gobernabilidad, pero que al mismo tiempo tiene mucha conciencia de lo importante que fue el acuerdo social y cultural que se dio en la convención, porque no estaba determinado por las afiliaciones partidarias, sino que estaba más bien determinado por las procedencias socioculturales de sus miembros. Y eso es lo que a mí me parece importante y me parecería muy valioso no desperdiciar para seguir en el paso siguiente, donde efectivamente un acuerdo político puede arreglar determinados aspectos, pero donde el acuerdo sociológico queda fortalecido. Si se le da la espalda a ese acuerdo sociológico, cultural, creamos a una parte importante de la ciudadanía en esta construcción de un acuerdo comunitario. Sí, además considerando que algunas personas señalan la falta de confianza con la que terminó la Convención Constitucional, pero una falta de confianza que aún así representa porcentajes mayores a las de las instituciones que tenemos, del Congreso, de los partidos políticos, que todavía no recuperan la confianza, y parte del cuestionamiento que se le hacía a la Convención era con que no logró recuperar esa confianza o esa unión en la institucionalidad, como si no fuera la construcción de una estructura que hacia adelante nos movilizara de otra forma, la que efectivamente nos permita recuperar aquello. Y además, algo que por lo menos yo me di cuenta al no demasiado andar de la convención, es que la fractura que vivimos en la sociedad chilena
es tan profunda que no se soluciona en un año de Claro. conversación por uno convencional. Pero si algo se puede, y yo creo que eso no verlo es entre ceguera y mala intención, es que acá sí se procesó buena parte de una ruptura y buena parte de un conflicto. Partimos en un estallido social que tenía quemas y saqueo hasta en los más pequeños pueblos de Chile. Y terminamos con una convención que, si bien le costó eh, encontrar lo mejor del otro, trabajar realmente, digamos, como uno hubiera querido, terminó más encontrada y avanzando respecto a cómo comenzó. Por eso había muchos convencionales de derecha que yo les escuché decir, y a mí me dijeron en la ceremonia de cierre, si hubiéramos partido así, otro gallo cantaría. Y lo que yo les contestaba era, ¿te das cuenta entonces de que aquí se avanzó? O sea, si es que uno reconoce que no terminamos como partimos, quiere decir que este proceso dio pasos significativos. Sí, efectivamente. En las mismas materias que que este fin de semana se volvieron a tocar, cuando recordaban, o en la campaña se recuerda cómo partió la convención interrumpiendo el himno nacional, pero terminó cantándolo dos veces en una ceremonia mucho más sobria y más tranquila. Sí, efectivamente, y es posible ver, y lo vimos Y, y nosotros déjame acá. agregar, y déjame agregarte una cosa, la estupidez de Valparaíso, Mm, ese acto aberrante, dice mucho de esto. Eso algo tenía, algo venía a volver a poner de los tiempos más rudos del estallido, de los comienzos, de cuando en los comienzos de la convención tomaban, digamos, el protagonismo central los grupos más ruidosos y gritones y escandaleros, digamos. Al avanzar la convención, esos grupos no desaparecen, pero empiezan a ocupar un lugar más de retaguardia. Y ahora, cuando los vemos aparecer ahí en este escenario, que no era el escenario oficial del apruebo, sino que reunía más bien a esos grupos un poco más ultrones, adueñándose de la escena, algo tiene de déjà vu, desagradable, como de que vuelve atrás, digamos, algo que hoy día no es lo que representa a la inmensa mayoría de los que queremos seguir adelante con este acuerdo a partir del apruebo. Patricia, yo te quería consultar de cara al domingo 4 de septiembre y con las encuestas completamente en contra, además, ¿no es cierto? Respecto del apruebo de la propuesta constitucional. ¿Qué reflexiones te ha significado a ti esta última etapa? ¿Con qué te has encontrado? ¿Con qué te has sorprendido? ¿Qué cosas tú quizás que tenías una experiencia pública, además, no te hubieras imaginado jamás y qué ha sucedido este último tiempo y que tiene que ver con probablemente el resultado también que se pueda dar el fin de semana? Mira, yo creo que la fuerza, o sea, los, las fuerzas más contrarias al apruebo fueron dos. Por una parte, y espero que no alcancen a ser capaces de ganarlo, pero de vencerlo, pero si es que empezamos a verlo, fueron dos. Uno, cierto egotismo e irresponsabilidad en una porción de la convención, cierto. Y dos, que a partir de esa imagen que dieron ciertos mundos de la convención, se apoyaron otros para echar a correr una cantidad de mentiras y lecturas fantasiosas o alaraquísimas de lo que esta constitución era, que si no son directamente fake news, como en el caso de las viviendas que te van a quitar, son directamente alaracas inverosímiles, como el caso del artículo 191, que la Constitución no podrá modificarse sin la voluntad de los pueblos originarios. O sea, se le dio pie a un espacio, a un lugar, a otro mundo político que se basó en determinadas imágenes de la convención para tergiversar lo que la convención había conseguido. La convención yo la he lamentado mucho, que el tono de la convención y la imagen la ganaron los gritones, digamos, pero las normas no. Y lo que me ha tocado ver con lamento, digamos, Mm, es ver cómo la lectura prístina de esas normas, lo que verdaderamente dicen y lo que verdaderamente consiguieron, puede ser teñido de malas lecturas o enturbiarlo.
gracias, por una parte, a la mala voluntad del que quiere ganar una elección, pero por otra, gracias a los argumentos que le dieron otros mundos irresponsables, incapaces de poner por sobre el acuerdo conjunto, por sobre sus propias voluntades individuales. Y desde ese punto de vista, y para cerrar, Patricio, otras frases como que un texto escrito con rabia, o necesitamos una que nos una, o una escrita con amor. Y en el contexto también de filiaciones que en algún momento formaron parte de la centroizquierda y que son las caras visibles de esos discursos. ¿Qué te parece? No, creo que hay dos cosas. Uno es que paralelamente con estar aquí en un debate constituyente, estamos viendo también la reorganización o el rearme de un mapa político. Estamos terminando de ver el fin, o sea, estamos viendo ya concretamente el fin de lo que fue algo que se llamó la concertación. Hay el 99% de los miembros de esa así llamada centroizquierda por el rechazo que están ahí, los doy por sentado que iban a estar por el rechazo y no les consideraría de centroizquierda. Eximo ahí a Óscar Landerreche, que creo que se equivocó, y a Ricardo Brodsky, que creo que se equivocó, que se atolondraron y se le arrancaron los carros pa'l monte, pero el resto creo que no pertenecen a lo que va a ser en el futuro el socialismo democrático, y que empiezan a ser de otra órbita, y van a ver en el socialismo democrático gente que era de la democracia cristiana, del Partido Socialista, del PPD, y habrán algunos que se desprenderán en otra dirección. O sea, creo, yo no siento que un grupo de los míos se haya fugado, digamos, en otra dirección. Lamento, eso sí, que nuestra postura no haya sido capaz de convocarlos a ellos para estar acá, pero esa es otra cosa, eso no es lo mismo. ¿Y qué más me preguntaste? Sobre las frases, como un texto escrito con rabia, o una que nos una, o una escrita con amor. Bueno, son frases publicitarias que cuando se llevan al terreno de la política podrían ser simplemente tonteras, digamos, porque resulta que una hecha con rabia, en general las constituciones se hacen en momentos de crisis enorme, después de guerras de independencia, como el caso de la norteamericana, o las primeras constituciones en América Latina, después de revoluciones, como el caso después de la Revolución Francesa, después de guerras civiles, la chilena del 25, va a venir a solucionar un largo tiempo de conflicto, después de golpes de Estado, donde está lleno de muertes, digamos, como es la del 80. Las constituciones no se hacen porque a alguien se le ocurrió por buena onda hacerla, se hacen porque hay un mapa desarmado que requiere rearmarse. Y el de Chile terminó siendo después de un estallido social en que lo que ahí se puso en escena fue rabia, y por lo tanto este proceso constituyente consiste en el procesamiento de las rabias, no en la invención de una rabia. Consiste en el proceso de entendimiento de un país fragmentado y el reconocimiento de pueblos distintos al interior de naciones distintas al interior de un mismo país, no en la invención de ellas. Y por eso es que estamos en un conflicto en el sur que no es hijo de esta constitución, sino que de otra que no reconoce a los pueblos originarios. Por lo tanto, hay que reconocer cuál es el país en el que vivimos, el mundo con el que estamos trabajando, y de ahí llevarlo a una construcción que le preste atención e incorpore a la mayor parte posible de todos esos ámbitos de ese mundo que nos tocó. Bueno, un proceso que sin duda, sea cual sea el resultado, como se ha dicho el 4 de septiembre, no va a terminar en esta serie constitucional llamada Chile, que estamos viendo, que estamos presenciando, y como tú señalas, lleva tantos capítulos, y en este último, tú y entre tantos otros protagonistas realizando un gran esfuerzo, como el mismo de estar ahora probablemente conversando sobre el texto constitucional y participando de debates hasta el último día. Muchas gracias, Pato Fernández, por todo ese trabajo y por el esfuerzo también de divulgar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos y reflexiones en torno al texto constituyente que va a verse enfrentado a este referéndum el próximo 4 de septiembre. Que estés muy bien. Muchísimas gracias, Lucía. Y pase lo que pase, todos los chilenos que creemos en la democracia tenemos que estar disponibles para seguir construyendo y aportando desde nuestros respectivos lugares a que todo esto acabe bien.